Estudiar el movimiento de los cuerpos y considerar las causas que lo producen. Muy bien, Luz Marina. Estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la fuerza que lo origina. Eso es la cinemática. Y en cinemática se ve la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Cómo se define la velocidad? ¿Qué dice Alfredo Valderas? ¿Cómo se define la velocidad? Cristian Chinche, ¿cómo se define la velocidad? ¿Alguna señorita? ¿Cómo se define la velocidad? La amplitud por la frecuencia angular, por el coseno y De la luego la fase. frecuencia angular Bien. por el tiempo más la fase inicial. Muy bien. Esa es la fórmula de la velocidad en el movimiento oscilatorio. Bien. En general, ¿cómo se define la aceleración? En general, ¿cómo se define la aceleración? Menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la fase. Muy bien, Sara, muy bien. Muy bien, vamos a repasar un poco más esta parte de cinemática, para lo cual voy a compartir la pantalla. A ver, esto. Bien. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí. ¿Se ve? Muy bien. Entonces, estamos volviendo a repasar lo que es la cinemática. Bueno, ya vimos movimiento oscilatorio. Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Periodo, el periodo es el tiempo empleado en una oscilación. Periodo es el tiempo empleado en una oscilación. La amplitud es el máximo desplazamiento. Entonces, con esos conocimientos previos, estamos viendo el tema de cinemática del movimiento armónico simple. MAS es el movimiento armónico simple. Y en cinemática se estudia la posición, la velocidad y la aceleración. En cinemática se estudia la posición, la velocidad y la aceleración. Bien. Entonces veremos inicialmente la parte de posición. Posición. La posición. Bien. He escrito aquí, la posición se puede representar por la componente vertical de un vector A que gira en sentido antihorario. La posición se puede representar por la componente vertical de un vector A que gira en sentido antihorario. Voy a dibujar el vector A. Este es el vector A, empezando de ahí. Entonces, este es el vector A. Bueno, cuando el vector A está en esa posición,
¿cuánto vale su componente vertical? ¿Tiene componente vertical o no tiene? No escucho. Vale 0. Vale 0, no tiene. Entonces, este vector A empieza a girar. Este vector A empieza a girar en el sentido antihorario. Estaba aquí, entonces empieza a girar hasta, por ejemplo, hasta ahí, en un cierto tiempo. Cuando el vector A se encuentra en esa posición, ahora sí tiene una componente vertical, que sería esta. Esa. Entonces, era 0 inicialmente. Esta es la componente vertical que llamamos X. X. El vector A continúa girando. Ahora, por ejemplo, se encuentra en esta posición. Voy a hacerlo con color rojo. El vector A ahora se encuentra en esta posición. La componente vertical X, como se dan cuenta, está aumentando. La componente vertical X está aumentando. Era esta, ahora ha aumentado esta. La componente vertical X inicialmente era 0. Aquí aumenta. Sigue girando, aumenta mucho más. Cuando el vector A se encuentra en esta posición, ¿cuánto vale X? 90. Ha girado 90 grados. X será igual a la amplitud. Aquí, inicialmente, aquí cuando comenzamos, X era 0. Aquí, X es igual a la amplitud porque es todo el vector. Y el vector A continúa girando en sentido antihorario. Cuando está en esta posición, ¿la componente vertical sigue aumentando o empieza a disminuir? A disminuir. Empieza a disminuir. Ahora la componente vertical es esta. Y así sucesivamente la componente vertical va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo. Cuando llega aquí, otra vez es 0. Por eso dije aquí, los cambios de posición se pueden representar por la componente vertical, esta vertical que he pintado con color azul X, de un vector A, el vector A rojo, que gira en sentido antihorario. Cuando se pasa de los 180 grados, por ejemplo, cuando el vector A está en esta posición, digamos, ahí. La componente vertical otra vez era 0 en los 180 grados, empieza a aumentar, pero negativamente. Este es un valor menos X. Es un valor menos X. En cambio, aquí, hacia arriba, son positivos. Por eso, X, el desplazamiento, cuando está oscilando el resorte, inicialmente 0, va aumentando hasta A, disminuye hasta 0, aumenta negativamente hasta menos A. Cuando el vector que está girando, el vector A, está, por ejemplo, en esta posición, bueno, lo vamos a hacer otra vez con color que estamos haciendo, rojo. Cuando el vector A está en esta posición, entonces aquí X es igual a
menos A. Menos A. O sea, X aumenta desde 0 hasta A. Bien. Espero que esté claro que los cambios de posición en el movimiento oscilatorio se están representando por la componente vertical de este vector A que está girando en sentido antihorario. Ahora veamos el caso de este triángulo. Decíamos, este es el vector A que ha girado un cierto ángulo en determinado tiempo, el ángulo phi. Entonces la componente vertical empieza a aumentar. La componente vertical empieza a aumentar. Esta es la componente vertical. Esta componente vertical es X. X. Ahora, en este triángulo, tenemos aquí la hipotenusa, que sería esta. En este triángulo, A, X y la otra abscisa, el seno del ángulo phi será cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno será X sobre A. El seno será X sobre A. Espero que quede claro. Estamos hablando en este triángulo. En este triángulo. Está la abscisa horizontal, la componente vertical que decimos es X y la hipotenusa. El seno de este ángulo, el seno aquí está phi, el seno de este ángulo es cateto opuesto X sobre A. Eso he escrito aquí. Esto. El seno del ángulo es, por supuesto, entonces cateto opuesto sobre hipotenusa, en ese triángulo. Despejando X, A, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, X será igual a A por seno de tita. X será igual a A por seno de tita. Bien, como el vector A está girando en sentido antihorario, por supuesto que tiene una velocidad angular. Tiene una velocidad angular. Y la velocidad angular, al igual que la lineal, es desplazamiento sobre tiempo. Aquí estoy poniendo la velocidad angular, por definición, es el ángulo desplazado sobre el tiempo empleado. El ángulo desplazado sobre el tiempo empleado, esa es la velocidad angular. En fórmula sería entonces la velocidad angular W, la velocidad angular W será el ángulo desplazado sobre el tiempo transcurrido. Despejando el ángulo, el tiempo está dividiendo en el segundo miembro, pasa a multiplicar. El ángulo phi será W por T, como he puesto aquí. Despejando. El ángulo phi es W por T. Y esto es lo que vamos a sustituir aquí en la ecuación. Este phi lo vamos a sustituir aquí. Ahí. Entonces, ¿qué queda? Queda sustituyendo esta ecuación. X es igual a la amplitud por el seno de phi, pero phi es W por T. Por eso, esta es la ecuación de la posición. El desplazamiento es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. En general, después vamos a ver en algún problema, existe alguna fase inicial. Si existe una fase inicial, entonces se agrega el ángulo alfa, como ya algún estudiante repitió. Esta es la ecuación de posición. ¿Cuándo llamamos frecuencia angular? O sea, la frecuencia angular, cuando el vector A, ha girado una vuelta completa, cuando el vector A, empezando de aquí, gira una vuelta completa, esa vuelta completa es
360 grados. En el sistema circular sería 2pi radianes. Y el tiempo transcurrido es de un periodo, ¿no? El tiempo transcurrido es de un periodo. Entonces vemos, cuando eso sucede, entonces decimos, cuando el ángulo phi, aquí el ángulo phi da una vuelta, cuando el ángulo phi da una vuelta completa, entonces el ángulo sería 2pi, que he puesto aquí con color rojo, 2pi. Y el tiempo transcurrido es un periodo. Por eso a esto se llama, a esta expresión llamamos la frecuencia angular, que ya ustedes lo conocen. Esta es la frecuencia angular, que con la práctica va a ir memorizando. Entonces, por último, la ecuación de posición que he puesto aquí con fondo amarillo dice, los cambios de posición es igual a la amplitud A por el seno de la fase. La fase es la frecuencia angular W por el tiempo más la fase inicial alfa. Entonces, evidentemente, A o X está variando, como vimos, desde 0 hasta más A. Si se acuerdan, aquí vimos, cuando el vector A está en el eje horizontal, X vale 0. Empieza a girar y va aumentando, hasta A, en 90 grados. Se pasa a 90 grados, disminuye, hasta 0. Pasa a 180 grados, aumenta negativamente hasta menos A. Y otra vez vuelve a 0. Entonces, eso sucede. Y es una función senoidal. Esta gráfica que ven aquí es la gráfica senoidal, donde X evidentemente está aumentando hasta más A. Disminuye hasta 0. Aumenta negativamente hasta menos A. Y vuelve a 0. Y se repite, se repite, se repite, se repite. Esa es entonces la ecuación de la posición del movimiento armónico simple, que la van a memorizar, algunos ya la saben, es eso. Aquí hay otra gráfica más, ¿no? Entonces, inicialmente, digo otra vez, cuando el vector A está en la posición de las abscisas, X vale 0. X vale 0. Aquí en esta gráfica, por si acaso, se está graficando la posición en función del tiempo. Vamos a hacerlo más bien. El eje lo voy a procurar pintar con color verde. Este sería el eje X, o sea, donde está el desplazamiento X. Y en las ordenadas está el tiempo. Perdón, en las abscisas aquí está el tiempo. Después van a ver la gráfica también ustedes, esto es. Bien, entonces, cuando el vector A está en esta posición, X vale 0. Empieza a girar. Cuando el vector está en esta posición, entonces empieza a aumentar el desplazamiento. Empieza a aumentar el desplazamiento Se encuentra aquí. Cuando el vector A está en 90 grados, el desplazamiento es máximo. Es este, que sería más A. Luego el desplazamiento empieza a disminuir hasta 0. Luego aumenta negativamente hasta menos A. Otra vez vuelve a 0 y así se repite, se repite, se repite. También quiero aclarar que este tiempo transcurrido es el tiempo de un periodo, un ciclo completo. Aquí. El tiempo transcurrido en un ciclo completo, este tiempo, porque aquí recuerden, estamos dibujando, esto es importante, aquí se está representando el tiempo, o sea, bueno, se puede enumerar 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y aquí estamos representando el desplazamiento.
Esto en la posición. Un ciclo completo corresponde aquí al tiempo de un periodo. Y luego se repite. Esta es una gráfica de posición X en las ordenadas versus tiempo en las abscisas. Esa es la ecuación de posición. Entonces vemos a continuación, bueno, una gráfica más. Entonces vemos aquí en esta gráfica, vemos, por ejemplo, que el resorte inicialmente está en esta posición. En esta posición es la posición de equilibrio. En esa posición, aquí, en esta posición, aquí voy a marcarlo. Esta es la posición de equilibrio para el resorte. En esta posición, X es 0. En esa posición. Empieza a oscilar. Llega hasta el máximo desplazamiento, que es este. Hasta ahí llega. En esta posición, entonces, X, el desplazamiento es más A. Y está oscilando entre 0, más A y menos A. Más A, cuando aumenta positivamente. Luego aumenta negativamente, cuando esté en esta posición será menos A. Aquí. Esta distancia, entonces, será menos A. De modo que, como ven, está oscilando entre X más A y menos A. X varía desde 0 hasta el máximo. Eso sería la explicación que estamos esbozando en cuanto a la posición, los cambios de posición. Bien, veamos ahora la velocidad. Toca ver la velocidad. Decíamos, en general, la velocidad es la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. La velocidad media o promedio es básicamente la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Es decir, sería esto. La velocidad, en general, se define como la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Básicamente, decía, es esto. Velocidad. Esto. Es distancia sobre tiempo. Distancia X, ¿no? Distancia X sobre tiempo T. Sobre tiempo T. Pero cuando el resorte está oscilando, la velocidad cambia a cada instante. Por ese motivo se define lo que se llama la velocidad instantánea, que conceptualmente es lo mismo. Decía yo, por eso la definición de velocidad es el cambio de posición sobre el tiempo, distancia sobre tiempo. En la velocidad instantánea, que he puesto aquí, conceptualmente es lo mismo. Voy a agrandarlo un poquito. Ya. Entonces, conceptualmente es lo mismo, solamente que estamos hablando de una distancia infinitamente pequeña. Estamos hablando de una distancia infinitamente pequeña en un tiempo infinitamente pequeño. Este diferencial de X es una distancia infinitamente pequeña. O sea, cuando se ha movido, qué sé yo, una millonésima de milímetro. Y el intervalo de tiempo en la velocidad media, que puede ser una hora, un minuto, qué sé yo, en este caso, el diferencial de tiempo es un tiempo infinitamente pequeño. Infinitamente pequeño. Entonces se procede a la operación matemática.
vamos a ver entonces la derivada de la posición. Derivada de la posición. X. Pero X tiene esta expresión. X tiene esa expresión. Entonces, como estamos haciendo derivada de X, derivada, pero X es igual a la amplitud por el seno de la fase, hacemos la derivada del seno. Al tiempo está multiplicando este coeficiente W. Por consiguiente, sale a multiplicar. Entonces, la derivada de la función posición X será igual a W por amplitud por el coseno. La derivada del seno es coseno. Y esta fórmula que está aquí en fondo color durazno sería la ecuación de velocidad. Como ya algunos han memorizado, la velocidad en el movimiento oscilatorio es igual a la frecuencia angular W por la amplitud A por el coseno de la fase. Hay momentos en que la velocidad es cero y es máxima. Volviendo al desorte. Aquí está oscilando, el desorte, como vimos, está oscilando, ¿no? Voy a intentar dibujarlo. Estaba en la posición de equilibrio. Digamos que estiramos el desorte hacia abajo. Hasta ahí. Hasta ahí hemos estirado el desorte. Entonces, está aquí la masa en cuestión. Ahí está la masa. Vamos a suponer que lo estamos nosotros sujetando con nuestra mano. Y ya, voy a dibujar una manito. Entonces, aquí lo estamos sujetando esto con nuestra mano. La esferita, hemos estirado hacia abajo. Hemos estirado hacia abajo. Bien. Entonces, en esa situación, está tiempo cero, en este caso, para esta situación, la velocidad será cero. Claro, reitero aquí con la mano, una mano verde de marciano, está sujetando la masa m, velocidad cero. Si lo suelta, entonces vuelve a la posición de equilibrio, por supuesto con cierta velocidad, y pasa por la posición de equilibrio ya con una velocidad v. Aquí la velocidad en la posición de equilibrio es máxima. Y llega a detenerse otra vez en la parte superior, llega a detenerse. Cuando llega a su máximo, aquí llega a detenerse. Llega a detenerse. Cuando se detiene, aquí otra vez la velocidad es cero. Aquí la velocidad es cero. En otras palabras, la velocidad es cero en los extremos. En la parte inferior va aumentando, pasa por la máxima, va disminuyendo, llega a cero, cambia de sentido y la velocidad, luego de cambiar de sentido, ya empieza a bajar. Entonces sube y baja. La velocidad está cambiando entre cero y el valor máximo. Esos son los cambios de velocidad. Entonces la velocidad máxima, el coseno, por supuesto, el máximo valor es 1. Por consiguiente, el máximo valor de la velocidad será cuando el coseno vale 1, es decir, que nos queda simplemente esto. La velocidad, cuando el coseno vale 1, entonces es frecuencia angular por amplitud. Y en los extremos la velocidad es 0. Eso sería lo referente a la velocidad. Luego, si la velocidad está cambiando, por supuesto, también tenemos la aceleración. Entonces veremos ahora la aceleración, la parte operacional prácticamente es muy similar.
Estamos viendo la aceleración. Entonces, primeramente la definición conceptual. En general, ¿cómo se define la aceleración? Si estamos en una movilidad y nos dicen acelerar, ¿la velocidad aumenta o disminuye? Pregunto. Aumenta. Aumenta. Si decimos frenar, disminuye, sería una desaceleración. Por consiguiente, la velocidad será el aumento de velocidad o la disminución de velocidad. En general, el cambio de velocidad. La velocidad es el cambio de velocidad, delta V, en un intervalo de tiempo, delta T. Entonces, conceptualmente, la aceleración se define como el cambio de velocidad en un determinado tiempo, delta V sobre delta T. Pero en el movimiento oscilatorio está cambiando a cada instante la aceleración. Por consiguiente, hablamos entonces de la aceleración instantánea, que es esta. Como se dan cuenta, la definición es la misma. La definición es la misma. Cambio de velocidad. Pero este cambio, en lugar de delta, el triángulo, que es delta D, estamos usando el término matemático diferencial de V, un cambio infinitamente pequeño. En un intervalo de tiempo infinitamente pequeño. Pero conceptualmente es lo mismo, cambio de velocidad sobre intervalo de tiempo. Cambio de velocidad sobre intervalo de tiempo. Lo que se hace es reemplazar a la velocidad era igual a ¿qué? W, frecuencia angular, por amplitud, por el coseno de la fase. La derivada del coseno es menos seno. Y otra vez, aquí como a la variable tiempo está multiplicando la frecuencia angular, otra vez se la multiplicar esta expresión. O sea, esto, al derivar, esto tiene que salir a multiplicar aquí. Entonces, por eso es menos frecuencia angular al cuadrado. Esta es la expresión de la aceleración. La aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno de la fase. Frecuencia angular por tiempo más fase inicial. Una cosa más, cuando estamos diciendo esto, en general, esta es la aceleración. Aquí he vuelto a repetir esta ecuación. Pero la amplitud por el seno de la fase es desplazamiento. Entonces, la aceleración tiene esa fórmula, pero también puede escribirse de esta manera. Según la situación, la aceleración también tiene esta fórmula. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Esa o esa. La aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la fase, que es frecuencia angular por tiempo más fase inicial, o la aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por x, que es el desplazamiento. Por supuesto, digamos, si x es 0, ya. Por ejemplo, si x es 0, la aceleración será 0. Claro, si x es 0, la aceleración vale 0. Y si x es igual a la amplitud, entonces tiene la aceleración máxima. Se tiene la aceleración máxima que tiene esta fórmula. La aceleración máxima será entonces igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Esa es la máxima. Como ven, la aceleración está cambiando entre 0 y máximo. Bien. Hasta aquí la parte de repaso a la cinemática del movimiento armónico simple. Hemos visto la posición, la velocidad y la aceleración.
todo cambia entre 0 y máximo. X cambia entre 0 y A. X está cambiando entre 0, que es el mínimo, y A. La velocidad cambia entre 0 y el máximo. La aceleración cambia entre 0 y el máximo, que es esto. Todo cambia. Como decía Piero, cambia, todo cambia. Entonces, eso es. ¿Alguna pregunta sobre esta ampliación de cinemática, posición, velocidad y aceleración? Jóvenes, ¿alguna pregunta, duda, reclamo? ¿A qué se debía el signo menos? El signo menos viene de sacar aquí la derivada del coseno, es menos seno, por eso viene el signo menos. Y la gráfica también va a ser senoidal, pero negativa. Voy a volver aquí a la... Esta es una gráfica senoidal positiva. En cambio, voy a dibujar aquí la gráfica de la aceleración, que es senoidal negativa. Vamos a ver aquí el eje de ordenadas y el eje de abscisas. Esta gráfica, esta línea senoidal negra es para la posición, porque es A seno de la fase positivo. Pero aquí tomen en cuenta, por favor, cuando sea en las ordenadas la aceleración y en las abscisas el tiempo. Ahora vean, voy a reiterar aquí una vez más, aunque sea, ¿no? Estamos aquí con la aceleración en las ordenadas y el tiempo en las abscisas. Hay que tomar muy en cuenta si es posición X, velocidad B o aceleración. En este caso, la aceleración, dijimos, es una ecuación senoidal negativa. La aceleración es menos, ¿no? ¿Se acuerdan? Si quieren lo escribimos otra vez. La aceleración es igual a la frecuencia angular por la amplitud. Perdón, estoy mal. Menos. Frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el, con minúsculas, seno de la fase. W por T más alfa. ¿Dónde está alfa? Bueno, está aquí. A ver si lo podemos aquí copiar este alfa. Más alfa. Bueno, no importa. Vamos a copiar directamente la ecuación aquí otra vez. La voy a copiar directamente la ecuación de aceleración, que es esta. Hacerlo encima. Ya, no importa. Se copia abajo. Entonces, es negativa. Ahora sí. Los ejes de coordenadas, decía, los ejes de coordenadas. En este caso es... Está un poco chueco. Vamos a mejorarlo de aquí. El eje en las ordenadas vamos a colocar la aceleración. Creo que aquí está bien. Ya. Este es el eje de aceleración y el eje horizontal será el eje de abscisas.
Bien. Aquí está entonces la aceleración. Y aquí el tiempo. Como la función senoidal es negativa, es decir, no menos, ¿no? Entonces la gráfica empezará por abajo. Esta será la gráfica, hasta aquí vamos a llegar, de aceleración. Esa es la gráfica de la aceleración con seno negativo. Eso es. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, ¿podría explicar qué significa la T de ahí igual a 1 sobre F? Creo que es la distancia que hay de la amplitud a amplitud, si no me equivoco. Bueno, otra vez, por favor, más fuertecito. ¿Puede, por favor, repetir la pregunta? ¿Podría explicar qué significa la T igual a 1 sobre F? Esta. Bueno, sucede Exacto. que yo por la gráfica he puesto esto, pero vamos a ver en dinámica la próxima clase. Vamos a ver, esto en realidad es esto, raíz de K sobre M es frecuencia angular. Eso vamos a ver en la próxima clase. Ahora, yo prefiero, como han visto aquí, por ejemplo, aquí, en la gráfica, yo les decía en la gráfica, hemos colocado el tiempo que corresponde a un ciclo completo. Esta distancia, cuando aquí en la gráfica el eje horizontal, el eje horizontal aquí es tiempo, entonces yo digo, entonces el tiempo que transcurre para una oscilación es de un periodo, Algunos autores, en lugar de poner P, como yo pongo periodo, como esta gráfica la he copiado de Google, en lugar de poner P, ponen T. Tiempo. Entonces, por eso aquí dice tiempo. Y la frecuencia, que no lo expliqué, la frecuencia es igual al número de oscilaciones por segundo. O sea, la frecuencia es la inversa del periodo. Vamos a ver en un problema más adelante. La frecuencia, F minúscula, es la inversa del periodo. Voy a colocarlo, si puedo, de esta manera, para que pueda verse mejor. No. Bueno, no importa. Voy a hacerlo otra vez aquí, donde estamos. Aquí. Ya. La frecuencia sería entonces igual a 1 sobre el periodo. Eso vamos a verlo como un problema, pero básicamente es eso. La frecuencia es la inversa del periodo o el periodo es la inversa de frecuencia. Cualquiera de esas. Esto vamos a verlo en un problemita, solamente yo por la cuestión de la gráfica había hecho, pero está bien la pregunta. O sea, cuando iban T mayúscula en alguna gráfica así, es el periodo. Tiempo o periodo. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Un descanso de 5 minutos y luego veremos un problema de aplicación de cinemática del movimiento armónico simple. Pónganse de pie, tomen un vaso de agua y yo voy a... esta es la frecuencia angular. En cambio, hay otro término que simplemente se llama frecuencia, que es el número de oscilaciones por segundo. La frecuencia F es igual a la inversa del periodo. Esto quería hacerlo de esta manera. A ver.
Ya. Un poco lenta mi computadora, tengo que cambiar de computadora. Es la inversa del periodo, la frecuencia. Y es el número de oscilaciones por segundo. Esa es la frecuencia esta frecuencia. Es la inversa del periodo y es el número de oscilaciones por segundo. Bien, también conocemos la ecuación de velocidad, y la velocidad varía entre 0 y máximo, y la ecuación de aceleración que también varía entre 0 y máximo. Problema número 1. Por favor, ¿alguna señorita puede dar lectura a este problema en voz alta? Yo, Inge. Ya. Problema 1. Un más tiene la ecuación de la velocidad 5 coseno por 0,8t más pi sobre 2 en unidad del sistema internacional. Calcular, inciso A, periodo, fase inicial, frecuencia angular y frecuencia. Inciso B, la aceleración máxima. Inciso C, la posición, velocidad y aceleración para t igual a 5 segundos. Gracias. Perfectamente leído. MAS es el movimiento armónico simple. SI son el sistema internacional. Entonces, veremos la solución. Inciso A. Calcular el periodo la solución. Ya. Periodo. Un dato importante, si bien no están los datos de forma independiente, pero sí están en esta ecuación. Esta es la ecuación que nos da el problema. Y la señorita que ha leído muy bien. Directamente dijo velocidad. Ella dijo la ecuación velocidad, no dijo B, dijo velocidad. Y está perfecto. Entonces, como es una ecuación de velocidad, comparamos con la ecuación de velocidad, que es esta, que le van a ir memorizando. Entonces, comparamos con la ecuación de velocidad. Por analogía, nos damos cuenta de que, por ejemplo, se me fue otra vez la velocidad. Ya. Por analogía, decía, nos damos cuenta de que, por ejemplo, voy a hacer más bien con otro color para que se note. Ya. Nos damos cuenta de que pi medios es igual a alfa, por analogía. O sea, la fase inicial alfa es pi medios. 0,8 es la frecuencia angular. Y W por A, que es el coeficiente antes del coseno, es 5, que sería la máxima velocidad. Entonces, esto es importante, ¿no? Por analogía. Y estamos comparando con la ecuación de velocidad, porque la ecuación es de velocidad. Si fuera de posición, comparamos con la ecuación de posición, y si fuera aceleración, con la ecuación de aceleración. No se conoce el periodo directamente,
pero sabemos que la frecuencia angular es 2pi sobre periodo. La frecuencia angular es 2pi sobre periodo, ¿no? Entonces, diremos aquí el periodo. Periodo. Voy a buscar, para no, ¿dónde estamos? Aquí. La frecuencia angular es 2pi sobre periodo. La frecuencia angular, periodo. Esto vamos a colocarlo aquí. Como la frecuencia angular es 2pi sobre periodo, y según el problema, esto es 0,8. Aquí lo vimos. Esto es 0,8. La frecuencia angular, dijimos aquí, es 0,8. 0,8. Entonces yo aquí igualo. Esto es igual a 0,8. Despejando periodo. Despejando el periodo. Calculen y me avisan cuánto sale. 7,87 comisario. Más fuertecito, por favor. 7,85. Gracias. El periodo es de 7,85. 7,85, ¿qué? ¿Qué unidad? Radianes sobre segundos. No. El tiempo, el periodo es el tiempo. ¿En qué se mide el tiempo? En segundos. 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 Eso es el periodo. Hemos visto entonces el periodo. La fase inicial. La fase inicial. Entonces, por analogía, ya lo vimos, la fase inicial es pi medios. Aquí está la fase inicial. Alfa es pi medios. La fase inicial es pi medios. ¿Estamos viendo? La fase inicial, alfa. ¿Dónde está alfa? Símbolo alfa. Esto lo voy a sacar. Ya. Alfa es igual a pi medios. Directamente lo puedo copiar de aquí. Ya. Alfa es pi medios. Puede ser más pi medios, igual porque es positivo, o sin el signo no hay problema. Lo sacaremos. Pi medios. ¿Pi medios qué? Radianes. Se mide en radianes. Entonces, hemos sacado, por una parte, el periodo, que está ahí. Hemos sacado la fase inicial. Está ya la fase inicial. La frecuencia angular es un dato. 0,8 ya está en el problema. Lo dijimos, es la fase inicial. La frecuencia angular también, ya hemos visto, la frecuencia angular por analogía es 0,8. Radianes por segundo. Vayan memorizando las unidades en el sistema internacional por lo menos. La frecuencia angular. Hemos sacado la frecuencia angular y nos falta la frecuencia. La frecuencia. Esto por si acaso se lo voy a pasar más tarde, este apunte. La frecuencia. Como vimos, la frecuencia es la inversa del periodo. Voy a hacerlo aquí, copiar, pegar, donde lo puse. Aquí. La frecuencia es la inversa del periodo, el número de oscilaciones por segundo.
La frecuencia es la inversa del periodo, el número de oscilaciones por segundo. Como el periodo es 7,85, sería 1 sobre 7,85. ¿Cuánto da? 0,127. 0,127. Ya. Sería eso entonces. Ya. Por la fórmula sería 1 sobre segundo, o sea, segundo elevado a menos 1. Segundos elevado a menos 1. Eso sería. También el periodo, o perdón, la frecuencia, por si acaso, voy a ponerlo a un punto y coma, también puede expresarse como ciclos por segundo. Ciclos por segundo. O, otro punto y coma, también se llama hertz. Cualquiera de estos términos son unidades de frecuencia. Cualquiera de estos tres términos son unidades de frecuencia. Segundo a la menos 1, ciclos por segundo o hertz. Bien, hemos encontrado la frecuencia. Entonces, ese es el inciso A. ¿Alguna pregunta sobre el inciso A? Ninguna. Ingeniero, yo tengo una. A ver. En la parte de frecuencia, cuando el resultado está terminando en 0,127, ¿puedo ponerle también ciclo sobre segundo o hertz? Exactamente. Exactamente. Okay, gracias. Cualquiera. Bien. Inciso B. La aceleración máxima. Inciso B. La aceleración máxima. La aceleración máxima. Entonces, sabemos lo que es la aceleración, menos frecuencia en grado al cuadrado por seno de la fase. Y la máxima es cuando el seno vale 1. Esta es la fórmula de la aceleración máxima. Menos frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Esta es. Esa es. La frecuencia angular se conoce. 0,8. La amplitud no se conoce. Entonces tenemos que calcular la amplitud. ¿Dónde? Aquí en la comparación de la ecuación, volvemos a hacer la analogía. Esto tengan siempre presente cuando comparamos. En este caso, 5 es la máxima velocidad, W por A. Entonces, hacemos esta igualdad. W por A es igual a 5. Esto es el coeficiente ante el coseno. W por A es igual a 5. Entonces, con esa información, aquí nos vamos, que W, la frecuencia angular por la amplitud, es igual a 5. La frecuencia angular por la amplitud es igual a 5. Eso es. La frecuencia angular por la amplitud es igual a 5. Y de aquí despejamos la amplitud. Despejando amplitud, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 5 sobre W. Voy a colocarlo en forma de quebrado para que sea más sencillo. 5. W estaba multiplicando, en el primer miembro pasa a dividir al segundo miembro. Y W es 0,8. 5 entre 0,8, ¿cuánto da? 6,25. 6,25 metros, ya por si acaso. Esta es la amplitud.
Luego, sustituyendo, aquí en la ecuación de aceleración, tendríamos igual menos 0,8 al cuadrado por la amplitud, que es 6,25. Este es exponente, sería eso. Y nos va a salir el resultado de la aceleración máxima. ¿Cuánto da? Menos 4. Menos 4. Sí. Menos 4. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Metro sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración. Entonces, hemos resuelto el problema de la aceleración máxima. Y finalmente, la posición, velocidad y aceleración para un tiempo de 5 segundos. Ya. Veamos primeramente la posición. Posición. ¿Cuál es la ecuación de la posición? Es esta. Esta es la ecuación de la posición. Entonces, lo voy a copiar otra vez. Ya. ¿Cuánto vale la amplitud? 6,25. ¿Cuánto vale la frecuencia angular? 0,8. Por tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? Estamos haciendo para 5 segundos. Entonces aquí sería 5. Voy a hacerlo aquí. 5 segundos. ¿Cuánto vale la fase inicial? Pi medios. Entonces, hemos reemplazado en la ecuación de posición los valores. Ahora, en su calculadora pongan el ángulo en el sistema circular, se mide en radianes. Por favor, entonces aquí pongan radianes. Ángulo en radianes. En su calculadora pongan, por favor, radianes. Este ángulo se va a medir en radianes. Y me avisan cuánto sale.
¿Cuánto sale? Menos 4,08. Menos 4,08. Menos 4,08 metros. Esa es entonces la solución. Para un tiempo de 5 segundos, la posición es menos 4,08 metros. Como ven, hemos reemplazado los valores en la ecuación de la posición. Entonces, sería eso, la solución. La frecuencia angular, 0,8 por el tiempo es para 5 segundos, por 5, que es el tiempo. Lo pondremos con color rojo, que es el tiempo. Y la fase inicial, que es pi medios. La fase inicial, que es pi medios. Bien. Entonces, siempre en radianes, el ángulo en radianes. Hacen operaciones y lo que salga será metros por segundo. 3.78, ingeniero. 3,68 metros por segundo. 78. Gracias. Este es entonces el valor de la velocidad para un tiempo de 5 segundos. Y finalmente, la aceleración. El mismo procedimiento. Aceleración. Tomo puesto con rojito. Copiamos la fórmula de aceleración, que es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por eso. Otra vez reemplazamos, W es 0,8 al cuadrado por la amplitud. Bueno, no importa. La amplitud, que es 6,25, la amplitud es 6,25, este es cuadrado, la fase o la frecuencia angular 0,8, el tiempo para el cual estamos buscando es 5 por punto O. Bueno, y la fase inicial, que es pi medios. Se hacen las operaciones y da menos lo que salga, metros sobre segundo al cuadrado.
20,42. Inge. Muchas gracias. Bien, entonces tenemos el problema número 1. Se ha leído el enunciado. La ecuación es de velocidad. Se compara con la ecuación de velocidad. Por analogía se encuentran varios términos. Luego se calcula la aceleración máxima y posición, velocidad y aceleración para un tiempo de 5 segundos. Hemos sacado con la ecuación de posición, con la ecuación de velocidad y con la ecuación de aceleración. Eso es. Disculpe, Inge, a mí me salió otro resultado. ¿Cuánto? A mí me 2. salió menos 2,61. A mí exactamente el mismo. ¿Eso? Confirmo. 61. 61. Muy bien, eso es. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Este apunte se los voy a enviar en la tarde, así que de todos modos seguramente han apuntado porque es importante eso.